Cristiana de Fe presenta a su apóstol Osvaldo Morales Pinzón con un mensaje de fe y de poder para la expansión del reino de Dios. Entonces yo me desesperaba, así, ¿qué voy a hacer? No hay iglesia. Entonces aprendí un hábito, empecé a aprender un hábito, el de leer. Me metí a leer, a estudiar la palabra de Dios, y estuve realmente apasionado, bien apasionado por el Señor. Pero es increíble que después de cierto tiempo, después de ciertos años, esa pasión se perdió. De repente ya no muy quería estudiar la palabra de Dios, de repente ya no quería orar, y de repente empecé a no ir de vez en cuando a la iglesia. Todos son síntomas de que se ha perdido el primer amor. Cuando ya no se ora, cuando ya no quiere uno tener comunión con los hermanos en la fe, cuando uno ya no se apasiona por querer, lógicamente, yo recuerdo que algunas veces miraba gente con muletas o en sillas de ruedas, y decía: Señor, dame el poder, activa tu poder en mí para que yo pueda orar por esas personas y puedan ser sanados y puedan evidenciar el poder de Dios a favor de ellos. Estaba apasionado realmente por todo eso, y tuve que hacer ese tester, como le digo, personal, y dije: yo estoy perdiendo la pasión por Dios, estoy perdiendo la pasión por aquellos sueños que tuve de ser usado poderosamente por el Señor. Tuve que volver, le pedí perdón al Señor y empezar a poner. Muchas veces, en algunas ocasiones, estuve en algunos seminarios donde habían hombres de Dios muy conocidos allá en los Estados Unidos, poderosamente, como Oral Roberts, Richard Roberts, Kenneth Hagin, Morris Cerullo, todos estos hombres poderosos de Dios. Y yo pasaba, cada vez que ellos llamaban a ministrar, yo pasaba para ser ministrado, pero realmente no cambiaba nada. Esto es muy poderoso, porque cuando un hombre de Dios ora por uno y lo activa, de ahí en adelante uno tiene responsabilidad de mantener esa activación que ellos oraron por uno por medio de imposición de manos. Si nosotros no seguimos esas disciplinas como la oración, el ayuno, la adoración, la alabanza, el estudio de la palabra, el comunión con los hermanos, el testificarle a otros, el orar por los enfermos, si no seguimos esas disciplinas, nosotros de nuevo esa activación que posiblemente hizo este hombre de Dios en nosotros por medio de la imposición de manos, no va a pasar absolutamente nada, y volvemos a caer en el mismo caos, en la misma situación espiritual, donde hemos perdido la pasión por Dios, hemos perdido el primer amor. Ese era el tema que hemos estado trayendo. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, no mantenemos esa comunión con Dios por medio de estas disciplinas espirituales, y sobre todo por medio de la comunión con Dios, por medio de la oración, es entonces donde nuestro cristianismo se vuelve irrelevante. No hay poder, no hay victoria, no transformamos a nadie, no tenemos influencia sobre nadie, las circunstancias no las podemos cambiar. Y le voy a decir algo muy tremendo: podemos acomodarnos, y eso es lo que me da un poco con algunos de ustedes que pueda pasar. Podemos acomodarnos de decir: bueno, pues no tengo esa pasión que dice el hermano, pero estoy bien. Tengo mi buen trabajo, tengo mi buen carro, tengo mi buen negocio, tengo mi buena casa. Y ojo con eso, porque eso no es creer que Dios está contento contigo, ni que Dios está contigo. Ese es un acomodamiento donde no trae ningún tipo de persecución, porque el diablo definitivamente él quiere que estés acomodado ahí, ¿verdad? Y hasta cierto punto no va a interferir en cuanto a que prosperes en tu negocio, en cuanto prosperes en tu profesión. Media vez no cumplas la voluntad perfecta del Señor, el enemigo no se va a meter contigo. Ojo con esto, porque Dios le va a hablar a muchos de ustedes que están acomodados, decir: yo estoy bien, tengo mi esposa, mis hijos, vivo en un buen lugar, tengo una buena cuenta bancaria, tengo un buen carro, puedo ir a donde yo quiera, estoy bien.
gloria a Dios. No, ese no es gloria a Dios. Ese es el enemigo que te tiene, hasta cierto punto ha permitido que te acomodes en una mentira, en un engaño de que ese es el verdadero cristianismo. Ese no es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo es hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando los discípulos le dijeron a Jesús, y quiero que mire eso ahí, les voy a dar esta cita de una vez, vamos a entrar con ella. Creo que es en Lucas. Sí, en Lucas creo yo que es capítulo 11, Lucas 11:1. Quiero que me ayuden por favor ahí a poner Lucas 11:1. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Es interesante que los discípulos vieron cómo Jesús se movía en lo sobrenatural. Y es interesante que no le dijeron: Jesús, enséñanos cómo funcionar en lo sobrenatural, sino que le dijeron: enséñanos a orar. Porque cuando nosotros sabemos cómo orar, es cuando vamos a entrar a alinearnos con la correcta voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Esto es muy poderoso. No le dijeron: enséñanos a hacer milagros. No, eso, enséñanos a orar. ¿Por qué le dijeron: enséñanos a orar? Porque ellos estuvieron con Jesús, dormían con Jesús, comían con Jesús, estaban las 24 horas con Jesús. Y no cabe duda que ellos entendieron la vida de oración que tenía Jesús, y entendieron el poder que generaba esa búsqueda que tenía Jesús de comunión con el Padre. La oración fue la mayor prioridad que tuvo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, la comunión íntima con el Padre. Esto hacía que se generara lo sobrenatural. Por eso Jesús, y quiero darle otras citas más aquí, Jesús, por ejemplo, algunas veces en Marcos capítulo 11, quiero que miren ahí por favor, Marcos capítulo 11, capítulo 1, Marcos 1, 35 al 39. Marcos 1, versículo 35 al 39. Esta fue la clave de la vida de nuestro Señor Jesucristo para moverse en una dimensión sobrenatural y cumplir la voluntad del Padre aquí en la tierra. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Sigamos. Dice: y le buscó Simón y los que con él estaban. Versículo 3, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Versículo 38. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Versículo 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Mire que en esta porción quiero que usted se concentre en mí en algo muy poderoso. No dice: y sanaba a los enfermos. Esto es muy poderoso porque se está concentrando específicamente el poder que genera la oración en el ámbito espiritual demoníaco. El Señor dice: y echaba fuera los demonios. Esto es muy poderoso. O sea, Jesús pasó orando. Ahí estaba la activación de él, en la relación con el Padre. Esa relación con Dios por medio de la oración generaba un poder sobrenatural, que entonces cuando él oraba, inmediatamente sucedían, por ejemplo, liberaciones, sucedían milagros. Y entonces los discípulos estaban viendo esto. Por lo tanto, ellos no pidieron que les enseñara cómo hacer milagros, sino cómo orar, porque sabían, ellos comprendieron que la oración que hacía Jesús generaba un poder sobrenatural cuando él ministraba. Y ahí estaban las evidencias. En Lucas capítulo 6 también quiero que miren esto, por favor, versículo 12 al 18. Lucas 12, versículo 6, Lucas 6, versículo 12 al 18. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Toda la noche. Ahí sí que el Señor tenía ese tipo de disciplina de orar al Padre.
yo le pregunté al Espíritu Santo, ¿por qué toda la noche? Porque hay veces que cuando uno está orando 1 hora, 2 horas, es como que no recibe respuesta. Y el propósito de la oración es llegar a un punto donde haya un rompimiento para que se manifieste el poder de Dios. Si usted es de aquellos que ora solo 15 minutos, usted nunca va a ver un rompimiento, ni va a haber una manifestación sobrenatural de Dios en usted, ni va a haber milagros. No va a pasar nada, no van a haber cambios de nada. Jesús oró porque el próximo paso que iba a dar era muy importante. ¿Por qué era tan importante? Porque iba a escoger a 12 hombres que tenía que tener una revelación de parte del Padre. ¿Quién eran los escogidos para que esos hombres, cuando Él partiera, ellos continuaran con el ministerio terrenal sobrenatural que Él venía a establecer aquí en esta tierra? Y mire lo que sigue diciendo, versículo 13. Dice: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó, como dice, apóstoles. Esto es muy poderoso. Sigamos hasta el versículo 18. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacob, Juan, Felipe y Bartolomé. 15. Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo. Bueno, da los nombres. 16. Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Versículo 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado. Mira qué tremendo. Aquí ya miramos también la activación sobrenatural, para ser sanado de sus enfermedades. Versículo 18. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos, que dice, eran sanados. Aquí vemos claramente lo que generó el haber, lógicamente, pasado toda una noche en oración. Primero recibió dirección de los nombres de los hombres y los nombres de los discípulos que tenían que ser parte de su equipo ministerial, de parte del Padre. Hay muchos de ustedes que necesitan pasar un tiempo bien en serio con Dios para hacer su perfecta voluntad y para tomar decisiones importantes para que no le afecten en una decisión equivocada que usted haga. Como por ejemplo, yo creo que el matrimonio, el entrar al matrimonio es una decisión muy importante, porque el matrimonio, por ejemplo, no es cosa que yo quiero tener esposa y quiero tener hijos. El matrimonio lógicamente tiene un propósito divino. Fue Dios el que estableció el matrimonio. El propósito del matrimonio es que los dos le sirvamos al Señor y que le demos hijos, que nos dé hijos Dios, para que nosotros le devolvamos siervos al Señor. Ese es el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio es que nosotros como pareja le sirvamos al Señor y que nosotros lógicamente el Señor nos bendiga con hijos, pero esos no son tus hijos. Tienes que tener tú la mentalidad que Dios te da la oportunidad de darte hijos, pero nosotros con nuestra enseñanza, con nuestro estilo de vida, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio a nuestros hijos, con nuestra crianza de acuerdo a la palabra de Dios, le devolvamos siervos al Señor. Amén. Entonces eso es muy importante. Entonces por eso tenemos que buscar el rostro del Señor en cada decisión. A veces nosotros usamos el sentido común y decimos: es de Dios, yo voy a hacer este negocio, me voy a ir para este lugar, me voy a cambiar de empleo. Y cuando te cambias de empleo, te das cuenta que el empleo tiene otro propósito, no de Dios, sino espiritual contrario. El empleo te aleja de la casa de Dios, el empleo te aleja de servirle al Señor, el empleo te aleja de estar con la familia, el empleo te saca de la perfecta voluntad de Dios. Tiene una buena remuneración porque es un buen sueldo, pero te está sacando del propósito divino del Señor. Por eso debemos de orar. A veces tenemos que orar y también sumar el sentido común para que podamos tomar decisiones importantes. Nosotros no podemos seguir viviendo nuestra vida de acuerdo a nuestro criterio, porque dice la Escritura que nosotros fuimos comprados con precio.
Fue Dios el que nos compró a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, el apóstol Pablo en Revelación, en una de las cartas a los Corintios, dijo que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que a Dios. Si le pertenecemos a Dios, entonces Él es el que tiene que tomar la directriz de nuestra vida. ¿Cómo va a tomar Dios la directriz de nuestra vida? Cuando nosotros toda situación, aún nuestra propia vida, la ponemos delante de Él y decidimos de acuerdo a su voluntad. Ahora, ¿cómo vamos a recibir respuesta del Señor? Por medio de la oración. Jesús nunca, mientras estuvo aquí en la tierra, tomó una decisión sin primero consultar con el Padre. Él es el ejemplo para que nosotros vivamos una vida poderosa. Él es el ejemplo para que nosotros vivamos una vida victoriosa. Él es el ejemplo para que vivamos una vida sobrenatural. Él nunca erró, Él nunca se equivocó. Él dijo: yo no hago nada si primero no escucho al Padre. Para escuchar al Padre hay que tener una consistente comunión con Dios por medio de la oración. Si no, por eso va a ver usted cristianos que tomaron decisiones equivocadas y se salieron del propósito de Dios. Ahí están, pero están fuera del propósito de Dios. Por eso Dios no los puede utilizar para nada. Amén. Entonces, la oración es papel importante para Dios, porque el Señor mismo, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, quiero que me pongan esa cita, por favor, versículo 10. ¿Cuál es el propósito real de la oración? Mire, mucha gente, y vamos a estar hablando sobre este principio, muchos cristianos creen que la oración es solo para pedir, solo para que Dios le dé respuesta, solo para que Dios lo saque de sus problemas, y nunca han encontrado la esencia de la oración. La esencia de la oración consiste en dos cosas que yo quiero que nunca se le olvide. Número uno, la primera prioridad de la oración es llegar a tener comunión con Dios. En otras palabras, tener comunión y crecer en esa relación con Dios. No para pedir. Segundo, el propósito de la oración es para que yo haga que la voluntad del Padre se cumpla aquí en la tierra. Amén. Tercero, ya van nuestras peticiones, pero en la oración con nuestro Dios, estas deben ser las dos primeras prioridades. Yo creo que hasta cuando oramos al Padre somos egoístas, porque estamos pidiendo: Señor, provéeme esto, Señor, sáname. Estamos siendo egoístas, primeramente nosotros. Para nosotros estamos pidiendo. Y Dios quiere que nosotros oremos para que primeramente, como dije, mantengamos una relación íntima, consistente con Él. Y segundo, para que se cumpla su voluntad, para que el cielo venga a la tierra, para que lo que se hace en el cielo se cumpla donde yo estoy. Ahí lo dice: venga tu reino. ¿Y qué más? Hágase tu voluntad, como en el cielo, también aquí en la tierra. Estas deben ser nuestras dos primeras prioridades. El problema de nosotros es que tenemos oraciones egoístas: Señor, sáname, Señor, bendíceme, Señor, que me salga esto, siempre concentrados en nosotros y no en la voluntad del Padre. Por lo tanto, Dios no está interesado en involucrarse. Yo le voy a decir, en nuestros asuntos, si nosotros nos involucramos primero y nos interesamos en que se cumpla la voluntad perfecta del Señor, Él se va a interesar después de nuestra situación. Entonces estamos cambiados en nuestras prioridades. Ahora, quiero decirle algo muy importante. Aquí vamos a entrar a cosas muy tremendas esta mañana, hermano, pero poderosas. ¿Qué sucede en el ámbito espiritual cuando nosotros oramos? Esto es muy poderoso, porque se va a generar una guerra espiritual. En el ámbito espiritual se va a activar, se podría decir, poderes espirituales para que nuestra oración no genere, en otras palabras, la voluntad de Dios, o que la voluntad de Dios se manifieste aquí donde nosotros estamos orando, siempre y cuando estemos orando de acuerdo a su voluntad. Hoy vamos a ver cosas muy poderosísimas que yo quiero que usted esté muy atento, para motivarle hasta cierto punto, para que usted se convierta en un hombre de oración, en una mujer de oración, apasionados por Dios,
Porque cuando nos apasionamos por Dios, vamos a regresar, se podría decir, a estos principios disciplinarios de buscar a Dios, a veces hasta toda la noche, a vigilias, ayuno. Todo esto va de nuevo a activarse en nosotros cuando nosotros estamos decididos y le empezamos a responder a Dios en cuanto a que queremos volver a ese primer amor, a esa activación, a esa pasión por Dios, a esa pasión por ver la voluntad de Dios hecha realidad en medio nuestro. Amén. Entonces, en Daniel, por ejemplo, yo quiero que vayan a las escrituras también. En Daniel capítulo 10. Quiero que vayan ahí conmigo, por favor. Daniel capítulo 10. Usted va a ver cosas tremendas esta mañana, hermanos, que yo he orado al Señor para que le dé mucha revelación, mucho conocimiento y que sea activado bajo el punto de vista divino. Para que, en otras palabras, para que sea un hombre de oración, una mujer de oración. Daniel capítulo 10, versículo 1. Ok, aquí vamos a ver cosas muy interesantes, pero poderosísimas. Quiero que esté muy atento ahí, por favor. Ahora, antes de leer, quiero darles algo muy importante aquí. Daniel, por ejemplo, nos da una imagen instantánea de lo que ocurre en el ámbito espiritual cuando el cristiano ora. Esta es una imagen, es una película, en otras palabras, que en su imaginación usted la tiene que ver, lo que genera su oración cuando usted ora aquí en la tierra, exactamente como lo hizo Daniel. ¿Qué pasa? Número uno, nos permite ver cómo nuestras oraciones afectan, escúcheme bien, a los ángeles, a los poderes y principados demoníacos. Cuando usted ora de acuerdo a la voluntad de Dios aquí en la tierra, se genera, se podría decir, es como que se convulsiona el ámbito espiritual. Se mueven los poderes demoníacos, pero están también para moverse los poderes de Dios, los ángeles, serafines. Esto es muy poderoso. Muchos de ustedes ni siquiera se imaginan lo que genera la oración nuestra aquí en la tierra, en el ámbito espiritual. Entonces, vuelvo a repetir, se convulsiona el ámbito espiritual. Se genera, se podría decir, una revolución en el ámbito espiritual. Por un lado, los poderes espirituales demoníacos, y por un lado también los poderes espirituales del Dios Todopoderoso. Usted aquí en la tierra puede generar esa convulsión, si usted lo quiere ver, en el ámbito espiritual. Por eso es tan importante que nosotros sepamos orar. Ahora, eso solo trae convulsión espiritual cuando usted está orando para que venga el reino, para que la voluntad de Dios se haga también aquí en la tierra. Cuando usted está orando de esa manera, entonces hay una convulsión en el ámbito espiritual, porque los poderes demoníacos no quieren que la voluntad de Dios se manifieste aquí donde nosotros estamos, aquí en la tierra. Pero por eso le digo, si usted sigue orando, y vamos a ver el ejemplo de Daniel, llegará un momento que los poderes angelicales llevarán a cabo todo aquello que Dios le ha prometido para que se manifieste aquí en la tierra donde usted está. Wow, yo no sé qué quiere más usted, hermano. Por eso es que usted no ha visto lo sobrenatural manifestado en su vida, ni ha visto cambios. Y muchos de ustedes van a morir. Y yo mejor no digo esa palabra profética. Vamos a hablar del pueblo de Dios. Muchos van a morir en un estado espiritual religioso, donde nunca experimentaron el poder de Dios, ni nunca sirvieron de canal para que Dios se manifestara a través de ellos aquí en la tierra. Qué triste que un cristiano, donde estuvo recibiendo palabra de Dios, no se haya pronunciado ni haya sido afectado para un cambio drástico para manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Qué triste morir en esa condición. Qué triste morir en una condición religiosa. Qué triste morir en una condición donde Dios tenía grandes planes para nosotros, pero no pudimos llevarlos a cabo porque nunca realmente le respondimos a Dios en ese estado de comunión como nuestro Señor Jesucristo tuvo con el Padre. Jesucristo nos tiene revolucionados hasta el día de hoy. ¿Sí o no? Nos tiene revolucionados nuestro Señor Jesucristo. Pero para llegar hasta este tiempo que nos tiene revolucionados, Él tuvo que pagar un precio de una vida entregada a Dios
en consagración y comunión con el Padre por medio de la oración. La intimidad con Dios generó, en otras palabras, que hoy nosotros disfrutemos de una vida abundante o de una vida eterna de salvación de parte del Señor. Así que vuelvo a repetir esto. Yo quiero que usted lo anote, querido hermano. Nos permite ver cómo nuestras oraciones afectan, dije, a los ángeles, a los poderes y principados demoníacos. 2, también nos revela el conflicto entre ángeles y demonios de alto rango que se manifiestan en altas esferas de autoridad en la tierra. Esto es muy poderoso. Lo que nosotros oramos aquí en la tierra tiene efectos en el ámbito espiritual y luego tiene un efecto de rebote que le llaman. Oramos para el cielo, pero viene el rebote para afectar también situaciones aquí en la tierra donde nosotros estamos. De tal manera, escúcheme bien, que esto trae definitivamente conflicto. Nuestras oraciones afectan a los ángeles, a los poderes y principados demoníacos. También nos revela el conflicto entre ángeles y demonios de alto rango que se manifiestan en altas esferas de autoridad en la tierra, como gobiernos, sobre países, sobre autoridades de nuestras ciudades, nuestros municipios, nuestra colonia. Son afectados por poderes espirituales demoníacos, porque aún en esas colonias puede haber un hijo de Dios, pero por el hecho de que no tiene, se podría decir, la revelación de traer el reino donde está, entonces hay poderes espirituales que usurpan ese lugar. O sea, ahí está un hijo de Dios, pero este hijo de Dios no ora. Este hijo de Dios no está con la disposición de que venga el reino, que se manifieste el reino donde él está, en su colonia, en su ciudad, en su nación. Le importa un bledo. Por lo tanto, el enemigo lo pasa planchando también a él. El mal llegará también a su casa. ¿Me están escuchando? Pero si hay un hijo de Dios ahí que tiene una comunión persistente con el Señor a través de la oración y tiene la revelación, en otras palabras, de traer el reino, y paga el precio de orar delante del Señor, su colonia, su ciudad, su nación tiene que cambiar. Su familia tiene que cambiar. Sus hijos tienen que cambiar. Todo lo que usted ore, porque ahí hay un hombre de Dios de oración trayendo el reino ahí donde está, tiene que cambiar. El pecado tiene que salir del lugar donde usted está. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo, querido hermano. Tenemos que sacar la maldad de nuestros municipios. Es un llamado que el Espíritu de Dios nos está haciendo. Tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que traer el reino, tenemos que sacar al diablo de nuestras ciudades en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Daniel entendió exactamente cuál era la perfecta voluntad de Dios con respecto a orar. Y él dijo: tengo que orar, porque él conoció cuál era la voluntad del Padre. Escúcheme bien. Cuando alguien conoce la voluntad del Padre y ora porque tiene el conocimiento revelado cuál es la voluntad del Padre, hay poderes sobrenaturales, hay poderes angelicales, hay ángeles, hay arcángeles, hay serafines a favor de aquellos que vamos a heredar la salvación para llevar a cabo los propósitos de Dios donde nosotros estamos, a donde estamos asignados. Esto que está aquí no es por casualidad. Es un lugar que Dios asignó para que nosotros establezcamos el reino sobre toda esta área, para que saquemos a los poderes infernales de Petapa y se establezca la voluntad de Dios en Villanueva, en Ciudad Villahermosa, en Villa Canales, en Bárcenas, allá donde está también Josué, Chimaltenango. Estos son los lugares asignados. Villanueva, tenemos que amar Villanueva. No tenemos que quedarnos. Villanueva dicen que es la ciudad más peligrosa de Guatemala.
o de Latinoamérica. Bueno, hagamos algo entonces. ¿Qué vamos a hacer? El único medio que tenemos para que Dios cambie el ambiente y las circunstancias de nuestra ciudad es que nosotros nos volvamos como un canal por donde Dios pueda manifestarse a través de la oración. Los poderes infernales tienen que ser derrotados por los verdaderos hijos de Dios y limpiar nuestras ciudades, limpiar nuestros municipios, limpiar nuestra familia. Los hechos que nosotros hagamos aquí en la tierra tienen efecto para cualquiera de ambos reinos espirituales. Esto está poderoso, hermano. Daniel experimentó. Miremoslo en el libro de Daniel, capítulo 10. Vamos ahí conmigo, por favor. Daniel, capítulo 10, versículo 12 al 13. Quiero que estén atentos ahí conmigo. Daniel 10, 12. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque del primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel decidió orar, y vamos a ver por qué razón Daniel buscó al Señor en ayuno y oración. Esto es muy poderoso. Versículo 12. El versículo 13, perdón. Vamos al 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel. Oiga, mire, yo quiero que usted, a veces solo leemos, solo por leer, pero aquí se está generando ya una convulsión en el ámbito espiritual. ¿Cuál es la convulsión que se está dando? Hay activación de poderes sobrenaturales, de ángeles sobrenaturales de parte de Dios. Pero también hay activación de poderes o de potestades del reino de las tinieblas también. ¿Quién está generando esa convulsión en el ámbito espiritual? Es Daniel aquí en la tierra. Cuando usted ora, nunca se le olvide lo que le voy a decir. Cuando usted ora, genera un movimiento en el ámbito espiritual, tanto en el ámbito demoníaco como en el ámbito angelical de parte de Dios. Cuando usted ora aquí en la tierra, pero cuando usted ora decidido, definido, hasta ver el cumplimiento de la promesa de Dios, entonces se genera una convulsión en el ámbito espiritual. Aquí, por ejemplo, dice: mas el príncipe del reino de Persia es un poder demoníaco. Allá el ángel le está hablando a Daniel. El ángel de parte de Dios ya le está hablando a Daniel y le dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, vino otro ángel, y no está hablando de angelitos, está hablando de generales del ejército de Dios. Gabriel, Miguel, todos estos son generales de millares y millares de ángeles. Estos no son ángeles simples, son los meros cabezones, como dicen aquí en mi tierra. Dice Miguel, uno de los principales príncipes, mire, vino para ayudarme. Y quedé con los reyes de Persia. Estos reyes de Persia son poderes demoníacos, principados que tienen poder sobre el gobernante de Persia. Hermanos, si nosotros no oramos, los poderes espirituales demoníacos van a empezar a manipular a los que tienen función de autoridad en nuestra tierra. Los alcaldes, diputados, presidentes, todos estos magistrados estos poderes demoníacos tienen el poder de manipularlos para que tomen decisiones equivocadas. Y si nosotros no estamos orando por ellos, llegará un momento donde el enemigo los va a empujar para que tomen decisiones bajo la influencia demoníaca del diablo, establecer leyes que vayan en contra de la voluntad del Señor. Y todo se va a dar porque el pueblo de Dios no está orando, no está buscando de Dios, no está queriendo hacer la voluntad del Señor. Daniel generó una convulsión espiritual en el ámbito espiritual. Aquí vemos claramente
la intervención tanto de poderes angelicales de parte de Dios como poderes angelicales demoníacos, en otras palabras, de demonios. Esto es muy poderoso. Así que miremos algo más todavía aquí, porque esto se va a poner buenísimo todavía. Entonces, aquí Daniel también nos revela el conflicto, como dije, entre ángeles y demonios de alto rango que se manifiestan en altas posiciones gubernamentales. 3. Existen estructuras, escúchame bien, de autoridad angelicales, demoníacas sobre ciudades y regiones en esta tierra, en el mundo definitivamente. Hay ángeles de alto rango que sirven a los propósitos de Dios, y hay demonios de alto rango que combaten contra los propósitos de Dios para que se cumplan en esta tierra. Fíjense que hay alto rango de poderes angelicales que están disponibles, lógicamente. Y hay altos poderes demoníacos también que se oponen para que no se cumpla la voluntad de Dios aquí en la tierra. Estos altos poderes angelicales están disponibles para aquellos que vamos a heredar la salvación, de acuerdo a Hebreos 1:14. Hebreos 1:14 dice: son todos espíritus ministradores que están a favor de aquellos que van a heredar la salvación. Esto es muy importante. Ahora, el conflicto entre estos seres angelicales y demoníacos están relacionados, escúcheme bien, con las oraciones y las acciones de la gente aquí en la tierra. Ojo con esto, es muy poderoso. En la ciudad, en la región donde nosotros vivimos, puede ser colonia, puede ser país, puede ser un municipio, puede ser una familia, puede ser una iglesia, en otras palabras. Estos poderes demoníacos, escúcheme bien, tienen el poder de influenciar a las personas, ya sea iglesia, familia, una ciudad, por medio de las autoridades, lógicamente que no son correctas. Tienen el poder de influenciar y establecerse, se podría decir, en lugares, en ciudades, en familias, de acuerdo a las acciones de ellos. Si las acciones, por ejemplo, nuestra nación, ustedes saben las noticias que han venido dándose siempre, nuestra nación ha estado bajo autoridades corruptas. Por lo tanto, en otras palabras, el enemigo ha tomado autoridad, porque son autoridades, toman decisiones equivocadas, y eso les da a ellos una fuerte autoridad para gobernar y para destruir, en otras palabras. Pero, escúcheme bien, por eso la iglesia se tiene que levantar para tomar, en otras palabras, acción por medio de la oración, que es la arma más poderosa, y el ayuno, para que entonces los poderes espirituales angelicales se muevan a favor de nosotros y liberemos ciudades, municipios, familias y nuestro país, si es posible. Pero tenemos que orar y ayunar. Daniel oró y ayunó. ¿Sabe por qué? Porque él conoció cuál era la voluntad de Dios para su pueblo. Si usted no conoce cuál es la voluntad de Dios para usted, usted no va a orar ni va a ayunar. Pero cuando nosotros oramos y ayunamos, no solo por nuestra condición, sino que se nos revela por qué debemos de orar y ayunar: para liberar a nuestros municipios, liberar nuestra familia, liberar nuestra nación. Entonces, si nosotros respondemos, habrán poderes angelicales a favor nuestro. ¿Cuántos dicen amén a eso? No muy lo están agarrando, querido hermano. Ahora, la oración tiene que ver con la voluntad perfecta del Señor. Si nosotros oramos oraciones egoístas solo para nosotros, Señor, sáname, prospérame, no estamos orando dentro de la voluntad perfecta del Señor. El Señor dijo que eso que oraban lo que andaban trabajando los gentiles, de vestido, comida, supervivencia, en otras palabras,
para nosotros que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, esas cosas van a venir añadidas. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tenemos que orar nosotros? Orar para que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. Ya les dije, Mateo 6:10, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que el reino venga, que se manifieste aquí en la tierra. El reino no consiste en comida ni bebida, dijo el apóstol Pablo, sino en gozo, en paz y poder en el Espíritu. El reino tiene que manifestarse con señales y maravillas a favor de los necesitados, no a favor nuestro. Por eso es que no hemos visto la manifestación del reino, porque oramos egoístamente solo para nosotros. Tenemos un problema con un hijo, Señor, oro para que cambies a mi hijo. Tenemos un problema laboral, Señor, cambia a mi jefe. Señor, tenemos un problema ahí con el matrimonio, Señor. Solo estamos concentrados en otro. ¿Y cuándo vamos a orar y ayunar y clamar y velar y vigilar hasta que se haga la voluntad perfecta del Señor? Ese es el problema que tiene la iglesia. Por eso que la iglesia no se mueve en lo sobrenatural, porque siempre tienen oraciones egoístas y muchas veces solo oran cuando tienen un problema y quieren que Dios se lo resuelva. Y Dios dice: ¿cuándo vas a orar para que mi voluntad se cumpla contigo ahí en la tierra? Estamos mal. Lo tremendo es que nos podemos acostumbrar a un cristianismo religioso, un cristianismo donde solo me intereso yo y qué me importan los demás. No estamos interesados en extender el reino de Dios sobre la tierra. Daniel sí estaba interesado en que su pueblo fuera liberado, porque Daniel no estaba orando y ayunando solo por orar y ayunar. Daniel tenía bien claro cuál era la voluntad de Dios para su pueblo. Yo quiero que mire atrasito, regrese ahí una hoja de su Biblia, y en el capítulo 9 de Daniel quiero que mire algo muy poderoso. En el capítulo 9, versículo 1. ¿Ya lo tienen todos? Daniel 9:1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Sigamos leyendo. Vamos a ir hasta el versículo 3 en adelante. Vamos, y dice, en el 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, que dice, en 70 años. Daniel no estaba orando ni ayunando solo por ayunar. Él estaba preocupado por su pueblo Israel. Su pecado, su rebelión había hecho que Dios lo sentenciara por 70 años de cautiverio. Esto es muy importante. Y luego Dios había dicho, después de 70 años de cautiverio, ellos serán liberados. Daniel tenía conocimiento perfectamente que esos 70 años de cautiverio era por su desobediencia, por su rebelión contra él, contra Dios. Ahora, Daniel, cuando estaba orando y ayunando acá, ¿sabe por qué está ayunando y orando? Porque él ya está entendiendo que el tiempo de los 70 años ya terminó. O sea, Daniel dijo, hay una profecía donde Dios iba a castigar a mi pueblo por 70 años, pero yo estoy viviendo el tiempo ya que se cumplió y no veo cambios. Entonces tengo que orar y ayunar para ver qué pasó con Dios en el cumplimiento de su promesa. Cuando usted esté buscando a Dios de esa manera porque no se ha cumplido una promesa en su vida, yo le aseguro que Dios va a contestarle, si usted está decidido a buscarle hasta tener una respuesta. Vamos al versículo 3. Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole, que dice, en oración y ruego, en ayuno, ¿qué más? Silicio y ceniza. Daniel, en otras palabras, se metió a un ayuno muy fuerte delante del Señor ahí. Dice en el versículo 3,
y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guarda tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Él empieza a dar una oración de arrepentimiento delante del Señor por su pueblo. Ahora, Daniel estaba orando de acuerdo a la voluntad. ¿Por qué estaba orando Daniel y ayunando? Porque él quería que ya el castigo por la rebelión de su pueblo ya terminara y que viniera, en otras palabras, el cumplimiento de promesas de bendición para su pueblo. Mire lo que dice en Jeremías capítulo 25, quiero que vaya ahí conmigo. Jeremías capítulo 25, Jeremías esto es lo que había profetizado Jeremías, que la restauración comenzaría para Jerusalén dentro de 70 años. Jeremías 25, 11 al 12. Vamos a ver si me lo ponen rápido ahí, por favor. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ahí está. O sea, Daniel sabía que por lo que estaban pasando, sabe que por ejemplo Israel estuvo esclavizado bajo reyes déspotas que se aprovecharon de ellos, los esclavizaron y todo lo que usted quiera. Ahora, por su rebelión, ahora Dios los sentencia. Los había sacado de Egipto, los había sacado con mano poderosa a una tierra que fluía leche y miel, y ya estando en esa tierra de la promesa, se rebelaron contra Dios. Entonces Dios dijo: pues les viene castigo por 70 años. Daniel entendió este principio, y entonces Jeremías confirma, porque no cabe duda que Daniel tuvo conocimiento por medio del profeta Jeremías que había un castigo por la rebelión de su pueblo por 70 años. Ahora quiero que miren esto en el versículo 2. Vamos a ver: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Estaban bajo el rey de Babilonia, eran déspotas, eran crueles. Y dice: y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos. ¿Qué dice? ¿Para qué? Para siempre. Así que el profeta Daniel sabía claramente que por su rebelión ya estaba profetizado que iban a durar 70 años de nuevo de esclavitud. Esto quiero que lo miren conmigo, que es muy importante. 70 años de esclavitud iba a estar lógicamente el pueblo. Cuando Daniel se da cuenta que ya se habían cumplido los 70 años, es cuando él entra en ayuno y oración y dice: Señor, los 70 años se cumplieron. Ahora, Señor, yo estoy aquí para orar, interceder, para que venga, en otras palabras, los beneficios que tú también prometiste. Así como profetizaste que iban a caer en esclavitud por 70 años, así profetizaste que iba a venir un buen tiempo también de bonanza para ellos. Ya el tiempo de esclavitud ya se terminó. Ahora quiero que se active el tiempo profético de bonanza para mi pueblo. Lo dice en Jeremías 29, versículo 10 al 14. Quiero que me pongan ahí. Jeremías 29, 10 al 14. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Esto es poderoso. Daniel está diciendo, está teniendo la profecía dada por el profeta Jeremías de la antigüedad. Y él dice: hay una profecía que Jeremías dijo que por causa de rebelión de mi pueblo iba a estar en cautividad por 70 años. Pero al cumplirse los 70 años, hay otra profecía donde mi Dios tiene que restaurar a mi pueblo. Mire, y aquí estamos en esto.
Porque así dijo Jehová, leamos lo nuevo, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Es lo que vimos atrás. En Babilonia se tenían que cumplir los 70 años. Daniel estaba preso en Babilonia. Y ahí es donde él recibe la revelación y el conocimiento. Y dice, se cumplieron los 70 años. Este ya no es tiempo de cautiverio. Este es tiempo de que se active la profecía de bonanza de parte de Dios para nosotros. Hermano, yo le quiero decir algo. Este tiempo que estamos viviendo actualmente es un tiempo profético. La esclavitud está por terminarse, porque el reino de Dios está por manifestarse en aquellos que estamos esperando la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Esto, escúcheme bien, no, el diablo no tiene la última palabra. El que tiene la última palabra se llama Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, tu Padre, mi Padre. Yo no sé qué te tengo que decir para que tú te levantes. No importa lo que el diablo haga, hay una profecía que se tiene que cumplir antes del fin. El reino de los cielos será manifestado aquí en la tierra por aquellos que amamos al Señor con todo nuestro corazón. Este no es tiempo para desgracia. Hay un tiempo profético. No es tiempo de desánimo. No es tiempo de perder nuestro primer amor. No es tiempo de perder nuestra pasión por Dios. Es un tiempo profético donde Dios dice que va a levantar a los verdaderos hijos del Dios Todopoderoso para que hagan señales, maravillas, potentes y milagros como nunca se han visto en toda la historia de la iglesia. Te voy a decir algo poderoso. Yo lo voy a soltar. Pentecostés se quedará corto ante las manifestaciones sobrenaturales que el último avivamiento que Dios trae sobre esta tierra, sobre aquellos que hemos entendido los tiempos. El tiempo de esclavitud ha llegado, se terminó. Es el tiempo de preparación para una manifestación masiva donde el poder de Dios se manifestará y llenará toda la tierra de su manifestación poderosa de los hijos de Dios. La tierra será llena de la gloria de Dios, así como las aguas cubren la mar, dice la Escritura. Este es el tiempo profético que está por activarse, pero tienes que tener revelación. Daniel entró en un ayuno y oración por revelación de la palabra. Daniel entendió el tiempo y dijo, se cumplieron los 70 años de esclavitud. Ahora tiene que venir un tiempo diferente. Hermano, tiene que venir un tiempo diferente para usted. Se tiene que acabar la esclavitud, hermano. Se tiene que acabar ese acomodamiento. Se tiene que acabar ese status quietus, en otras palabras, religioso. Se tiene que activar algo sobrenatural en usted. Algo lo tiene que mover. Y yo lo quiero mover esta mañana. Yo lo quiero sacudir esta mañana. Yo quiero sacar ese espíritu religioso. Yo quiero que usted se encienda en el Señor. Ese acomodamiento se tiene que terminar. Ese espíritu religioso es solo venir a la iglesia y después, con ganas o sin ganas, después ya no quiero ir, no busca de Dios. Usted está acomodado. Usted no sabe ni lo que está pasando en el ámbito espiritual. Usted no convulsiona nada en el ámbito espiritual porque usted no ora, no ayuda ni hace nada. Es tremendo lo que el Señor quiere que nosotros miremos. Viene un tiempo. Este es un tiempo profético. Dije que es un tiempo profético, hermano. Daniel dijo, se acabó el tiempo de cautiverio. Voy a entrar a un tiempo profético y lo voy a reclamar para mi pueblo hasta que se active. Mire cuál es el tiempo profético. Jeremías 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Yo quiero la visitación de Dios, querido hermano. Usted, yo no sé si usted quiere la visitación de Dios. Quiero la visitación de Dios en mi casa. Quiero la visitación de Dios en la iglesia. Quiero la visitación de Dios en mi municipio. Quiero la visitación de Dios en mi colonia. Quiero la visitación de Dios en Guatemala. Quiero la visitación del Dios Todopoderoso en esta tierra. Y hay una promesa.
la gloria postrera será mayor que la primera. Vuelvo a repetir lo que dije. Pentecostés se quedará corto con la lluvia tardía que Dios tiene preparada para aquellos que estamos esperando la manifestación sobrenatural de nuestro Dios. Así que Jeremías, el profeta Daniel vio lo que había hablado Jeremías y dijo: este es el tiempo que esperamos y no se está dando. Ya el cumplimiento de los 70 años ya se realizó. ¿Por qué no viene el tiempo de bonanza? ¿Por qué no viene el tiempo de visitación? ¿Por qué no viene el tiempo de visitación de Dios, de restauración, de liberación, de lo sobrenatural de Dios? Era lo que Daniel estaba diciendo. Y él lo estaba viendo en base a lo profetizado por su colega profeta Jeremías. Volvamos a leer, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Este es uno de mis versículos estándar de mi vida. Es uno de mis favoritos principales. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal. Dios nunca quiere un daño para ti, hermana. Si tú como padre quieres lo mejor para tu hijo, ¿cuánto más crees tú que tu padre está preparando y accionando para hacerte bien? Dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para darlos al fin el fin que esperáis. A otros dice para darles al fin el futuro que esperáis. Yo espero que el futuro de Dios es bueno. El futuro de Dios es poderoso. El futuro de Dios es de bendición. El futuro de Dios es de realización, tanto aquí en la tierra como el día que tenga que coronarme con Él allá en las bodas del Cordero. Todo es de bendición. Así que el mal no me puede menguar mi pasión por Dios, porque conozco la profecía, conozco cuál es el futuro de parte de Dios para nosotros. Aló. Ahora Daniel, escúcheme bien, sabe perfectamente que el tiempo ha llegado. Entonces él empieza a ayunar. No cabe duda que Dios le ha haber dicho: Daniel, tienes que orar y ayunar para que ahora lo que ya conoces por el profeta Jeremías, que yo hablé a través de él, venga el cumplimiento. Escúcheme bien. Si tú conoces las promesas de Dios, pero no oras ni ayunas como lo hizo Daniel para que venga el cumplimiento de sus promesas, nunca se van a cumplir para ti. Hay algunos que están diciendo: yo sé que Dios me va a bendecir, pero no oran ni ayunan, ni buscan el rostro de Dios. Es más, ni siquiera han alineado su voluntad con la voluntad perfecta del Padre. Por lo tanto, no pasa nada. La promesa ahí puede estar. Usted la puede conocer mentalmente y hasta hablarla, pero si usted a esa promesa no le pone acción para que se cumpla, nunca se va a cumplir. Daniel conoció cuál era el tiempo donde tenía que terminar la esclavitud y cuál era el tiempo donde se iba a generar o activar la promesa de Dios para que el pueblo fuera bendecido. Lo supo bien claro. Entonces dijo: el próximo paso para que esto se lleve a una realidad, tengo que orar y tengo que ayunar. No cabe duda que Dios le dijo 21 días. Pero desde que empezó, mire lo que generó Daniel. Dice que de repente, cuando él se dio cuenta que para que se cumpliera esta otra etapa de bendición de Dios para su pueblo, no cabe duda, dijo: tengo que ayunar y tengo que orar para que esto pueda ser una realidad. Pero cuando él se pone a orar y ayunar, inmediatamente viene un principado
desde el reino celestial y le dice: varón amado, Daniel, varón muy amado, desde el día que dispusiste tu corazón para orar, en otras palabras, para que lo que hoy entendiste se cumpliera, yo he sido enviado. Ay, Señor, cuando usted está en serio con Dios, va a generar poderes angelicales que vengan a su favor. Va a desatar algún terremoto se hace en el ámbito espiritual. Uno de los principados vino cuando él empezó a orar. Escúcheme bien esto. Oh, mi Dios, yo quiero que usted mire esto para que lo motive a orar, hermano. El ángel le dijo, no le dice cuando empezaste a orar, le dice cuando dispusiste tu corazón para orar, yo fui enviado. Ay, Señor, yo no sé si ustedes lo están entendiendo, hermano. Solo con la disposición de tu corazón, ya el ángel recibió una orden de parte de Dios para ser enviado allá con Daniel para llevar a cabo la nueva etapa de visitación de Dios para su pueblo. Hermano, yo tengo también buena disposición, pero usted no ora, por lo tanto no se realiza nada. Usted tiene buenos deseos de ver a los enfermos sanados, a los cautivos liberados, pero no ora, ni ayuna, ni intercede por ellos, ni clama a Dios, por lo tanto no genera nada. Es buena gente usted, buena persona, pero eso, el buena gente no genera nada sobrenatural. ¿Aló? Ahora Daniel tenía ese deseo de ver a su pueblo. Mire, hermano, le voy a decir algo. Aquí vamos a entrar a una etapa donde Dios está tirando una línea, que los que quieren ver la voluntad de Dios cumplida aquí en la tierra, y ese es su deseo más importante, Dios los va a empoderar. Pero no solo van a tener el deseo, van a buscar de Dios en serio. Van a empezar a orar, a ayunar, a clamar delante del Señor, hasta que vean ese deseo cumplido de ser instrumentos en las manos de Dios para beneficio de los demás. Si usted solo tiene un deseo, pero es haragán para orar, para ayunar, ni siquiera testifica nada, usted se morirá con su deseo sin ver la activación sobrenatural de Dios sobre su vida. Hay que tener el deseo, pero hay que hacer acción también. Hay que orar, hay que ayunar, hay que vigilar, hay que buscar el rostro de Dios hasta que algo se active en el ámbito espiritual. Y yo quiero que hoy entienda que cuando usted toma en serio el orar y el buscar el rostro del Señor, se está generando una convulsión en lo sobrenatural. El reino del diablo también se va a preocupar y va a decir: tenemos que parar a este que está ayunando y orando, porque este tiene el poder de generar poderes angelicales de parte de Dios para que se cambie lo que tenga que cambiar en la tierra. Usted juega papel importante aquí en la tierra. Ay, hermano, yo soy una pobre plumita que vuela por el aire, que es llevada por el viento. No, usted no es ni una plumita. Usted no es ni siquiera lo que el diablo le dice, que usted no sirve para nada por toda la vida trastornada que vivió fuera de la voluntad de Dios. Usted dígale hoy al diablo: yo soy un hijo del Dios Todopoderoso. Ese pasado ya quedó enterrado. Mi futuro es un futuro de bendición, es un futuro de esperanza, es un futuro de realización. Yo soy un siervo de Dios. Por mí va a fluir los 9 dones del Espíritu Santo. Por mí va a fluir la unción del Espíritu de Dios. Por mí se van a manifestar señales y maravillas, milagros, sanidad, liberaciones a través de mí. Yo declaro que soy un canal de bendición del cielo a favor de los necesitados. Aleluya. Dale fuerte ese aplauso a Dios. Dios te está llamando. Dios te está diciendo: basta de religión, basta de acomodamiento. No puedes seguir en ese estado, porque si sigues en ese estado te vomitaré. Te vomitaré.
Un vómito no sirve para nada, hasta da asco. Es fuerte lo que estoy diciendo. Pero el cristiano tibio llega un momento que Dios lo quiere vomitar, porque no está comprometido con hacer su voluntad aquí en la tierra. Es tremendo, hermano. Daniel convulsionó los poderes angelicales y convulsionó los poderes también demoníacos. Su oración, escúcheme bien, esto es poderoso lo que le voy a decir. Usted, de acuerdo al apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, dice que nosotros venimos a ser como espectáculo en este mundo. Yo lo dije en una ocasión, el espectáculo es donde van todos los boca abierta, ¿verdad? ¿Oyeron? Va a venir no sé quién, ahí va, hasta los cristianos, aunque sea del mundial, pero ahí va usted boca abierta, ¿eh? Es aquel que sale en las películas, aquel que sale en las revistas, ahí va usted como boca. Yo cuando veo cristianos que van a espectáculos mundanos, creo que no les ha amanecido el verdadero evangelio. Ay, hermano, no sea tan radical. O somos radicales o mejor no somos nada. Que va a venir un ¿cómo le llama aquel? Barito, le llaman barito. Oh, sole mío. Quiero ir a ese famoso. Y usted está sentado en primera fila, pagando por ir a ser ministrado por un hijo del diablo, ¿verdad? Hermano, me siento no sé cómo así. Usted sabe que no debemos de ser radical. Después de aquí vamos a ver una buena lica. Usted no sabe quién es entonces en el Señor. Necesito también amistades. Yo necesito amistades de reino. No necesito amistades carnales. Me siento no sé cómo, hermano. Me siento ahí como que necesito paz y esparcimiento. ¿Será que nos podemos juntar en mi casa para ver una buena lica todos los hermanos que quieran de la iglesia? El día que yo le haga una invitación a esa, mejor váyase a la iglesia porque yo perdí el rumbo. Pero cuando yo lo convoque para un día de ayuno y oración, para una semana de ayuno y oración, entonces diga, estoy en el lugar correcto. Hoy hay tantas iglesias jugando con esto. Buena gente, buenos conectes. Mira, aquel empresario se convirtió aquí al Señor, pero el empresario toma, fuma y todo, pero son buenos conectes para ellos. Mantén una buena actitud. Por medio de los conectes te van a abrir opciones y todo. Eso no son conexiones divinas, son conexiones mundanas. Yo sí quiero conexiones divinas. ¿Usted quiere conexiones divinas, querido hermano? Las conexiones divinas, tú no empujas para que se abra la puerta, es Dios el que te las abre automáticamente. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Eso es poderoso. No andas con conectes mundanos. No andas en la puerta, porque cuando Él abre nadie puede cerrar. Así que Daniel, bien parado. Yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi pueblo. Yo le quiero decir esta mañana, quiero tomar las palabras de Daniel. Yo sé cuál es la voluntad de Dios para su iglesia en estos tiempos. Yo sé que la voluntad de Dios para la iglesia es manifestar el reino. No. Yo sé que se lo voy a hacer más personal. Yo sé que la voluntad de Dios para aquel que se llama cristiano es de que manifieste el reino, que haga señales y milagros. No que tenga un evangelio social, no un evangelio divertido, no un evangelio entretenido. No, nosotros no hemos sido llamados para entretener al mundo, ni para ser todavía
chiste de los del mundo. Nosotros hemos sido llamados para evidenciar que Dios está vivo y que el reino es ahora, y que se lo podemos demostrar haciendo señales y milagros a favor de ellos, para que crean en un Dios vivo y no en un Dios tradicional, histórico y religioso. A eso nos está llamando el Señor. A eso lo está llamando, querido hermano. A eso lo está llamando a usted. Es tiempo que dejemos de calentar banca. Es tiempo de dejar de calentar sillas. Es tiempo que tomemos en serio a Dios. Ese es el mensaje profético para esta mañana, para este tiempo. Es tiempo que tomemos en serio nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, para que podamos ser hijos verdaderamente de Dios sobrenaturales. No podemos estar jugando al cristianismo ya más. El tiempo está avanzando y es tiempo de mostrar el reino de Dios en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que es importante entonces que miremos aquí algo muy poderoso. Vamos a ir aterrizando ya, porque yo quiero, si Dios me inclina a hacerlo, lo vamos a hacer. Vamos a ministrar. Ahora, cuando la gente peca más en una ciudad o región en la tierra, le da cabida más al ámbito espiritual. Escúcheme bien, esto es poderoso lo que le voy a decir. Cuando aquí en la iglesia un hombre y una mujer peca, le da cabida al ámbito espiritual demoníaco sobre su vida. Si es una iglesia que no reprende el pecado o permite el pecado, esa iglesia es contaminada por el reino de las tinieblas. Pastores saben perfectamente que hay miembros que están mal y los aceptan así. No los corrigen, no les llaman la atención y ni siquiera predican en contra del pecado. Son iglesias que están llenas de gente, pero que no tienen el reino realmente revelado ni manifestado en sus propias vidas. De esas iglesias está llena nuestra nación y alrededor del mundo. Gente con ministros que fueron a un seminario, a un instituto teológico, a una universidad, se graduaron, pero no tienen un llamado genuino. El llamado genuino va a ser que se cumpla la voluntad del Padre de acuerdo a la palabra de Dios. Un llamado genuino va a ser celoso porque se cumpla la voluntad de Dios perfectamente. Un llamado genuino no le va a tener miedo a predicar en contra del pecado, en contra de acciones mundanas, en otras palabras, que han estado inundando la iglesia y que por eso no se puede manifestar el poder de Dios. Amén. Un verdadero ministro de Dios no tiene comprada su voluntad, no le tiene miedo a las personas, solo tiene un llamado de corregir, de arrancar y destruir todo aquello que no es de Dios dentro de tu vida, para que te levantes en un hombre de Dios y en una mujer de Dios poderosa. Eso es lo que ha pasado aquí. La palabra ha salido para retarnos, porque la palabra no está comprada ni está manipulada. Es más, yo le voy a decir algo. Si hay algunos que dicen, no, es que el hermano no tiene amor, y a veces esas acciones hacen que no diezmen. A mí no me importa tu diezmo. Yo sé las consecuencias que van a venir a tu vida. Yo no dependo ni de tus ofrendas ni de tus diezmos. Yo dependo de Dios. Si tú no das tus diezmos y ofrendas, de todos modos Dios enviaría ángeles para de alguna manera sostenerme de alguna manera sobrenatural. Y yo prefiero sostenimiento sobrenatural que la que el hombre me puede dar. Aleluya. Se lo estoy diciendo con todo mi corazón para darle confianza que lo voy a empujar y lo voy a empujar hasta que se levante, querido hermano, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Wow. Daniel oró y ayunó hasta ver cumplida la promesa de Dios. Nosotros debemos de orar y ayunar hasta ver el cumplimiento de las promesas de Dios sobre nosotros. Y las promesas tenemos que entenderlas. ¿Cuáles son las promesas que encuadran dentro de la voluntad perfecta del Señor para nosotros? Amén. La voluntad de Dios es de que nosotros manifestemos el reino aquí en la tierra.
La voluntad de Dios es que se nos ha encomendado que nosotros ministremos exactamente el mismo ministerio que nuestro Señor Jesucristo ministró cuando Él estuvo aquí en la tierra. El ministerio de Jesús consistía en predicar, en sanar, en libertar, echar fuera demonios, libertar a los cautivos. Esa es la iglesia en general. Eso debería estar haciendo. Sanando, salvando al perdido, sanando, liberando, echando fuera demonios. Ese es el estilo de vida que nos enmarcó nuestro Señor Jesucristo. Es el estilo de vida que nos enmarcaron los discípulos. Yo no sé quién engañó a los ministros del día de hoy, que inventaron iglesias totalmente desconectadas de lo sobrenatural de Dios. Eso yo no sé qué. Les metieron en la escuela teológica cosas que ya lo sobrenatural ya no es para hoy. Los milagros pasaron. No, hombre, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, dice la Escritura. Él está vivo. Por lo tanto, nosotros debemos de dar una manifestación de que Él está vivo en el tiempo presente, a través de una manifestación de señales y milagros. Ahora quiero terminar con esto. Escúcheme bien. Voy a hacer una pregunta cauciosa aquí. Y tiene que tener mucho cuidado en responderme. ¿Usted cree que fue llamado para caminar en lo sobrenatural? Levánteme la mano los que sí creen que fueron llamados para caminar en lo sobrenatural. Bien arriba. El que no me la levante, les voy a decir con mucho amor y con mucho respeto: usted no pertenece aquí. ¿Vieron lo que dije? Ay, hermanos, se le van a ir los hermanos. Así le dijeron al Señor. Juan 6:60. Los discípulos dijeron: Señor, la palabra es dura, todos se están yendo. El Señor le dijo: ¿y ustedes también se quieren ir? Un discípulo respondió: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya. Yo no vivo del ministerio, yo vivo para el ministerio. Eso es diferente, querido hermano. Yo no vivo de lo que usted me puede dar, yo vivo como Dios me puede sostener. Si yo estoy dentro de su voluntad perfecta, Él tiene el poder de sostenerme a mí y a los míos de una manera sobrenatural. Por lo tanto, en esa condición, mi palabra no está comprometida con usted. Al que no le guste, ¿qué podemos hacer? Pero que usted ha visto aquí en el ministerio desfile de personas que vienen, están un tiempo y se van, porque la palabra los reta a vivir vidas de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a su voluntad. Amén. Daniel, es increíble el ejemplo de Daniel para nosotros. Convulsionó los reinos, tanto espiritual como el demoníaco. Aquí es donde yo quiero aterrizar. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Si esto solo es lo que me va a entender usted del mensaje, solo esto quiero que me entienda. Esto es sabiduría y revelación, que es tan práctica. El estilo de vida que usted vive aquí en la tierra, sus acciones, hasta sus palabras, tiene que ver para que mueva cualquiera de los dos poderes espirituales. ¿Está escuchando? Sus acciones, su estilo de vida, aquí donde usted vive, puede afectar su familia, puede afectar, si usted no hace nada, por su colonia, por su ciudad. Si usted camina en obediencia, hay poderes espirituales de parte de Dios a favor suyos. Amén. Si usted camina en desobediencia, hay poderes espirituales también, demoníacos, que se activan en contra de usted, en contra de su casa, en contra de su familia. ¿Me está escuchando? Fíjese que el ángel le dijo a Daniel: Daniel, muy amado,
Desde el momento que dispusiste tu corazón a buscarme, fueron oídas, ¿qué le dije? Tus palabras. Daniel habló y dijo: Padre, quiero que se restaure Jerusalén. Quiero que ya el tiempo fueron oídas sus palabras. A causa de tus palabras, le dijo el ángel, yo fui enviado. ¿Qué palabras está hablando usted aquí en la tierra? ¿Qué acciones está haciendo usted aquí en esta tierra para que vengan poderes angelicales o que vengan poderes demoníacos? Usted es el que decide. Yo le voy a preguntar algo más así directo. Hay un mensaje que tengo que se llama casas contaminadas, que lo voy a dar próximamente. ¿Cuándo es que contamina usted su casa? Cuando usted tiene acciones de pecado en su propia vida personal. Hoy estamos a un clic para ser contaminados. Nuestra casa, que somos templo, morada del Espíritu Santo, y en la casa donde habitamos nosotros y nuestros hijos, puede ser contaminada por las cosas que vemos. ¿Me están escuchando? Si hay algo que el diablo está haciendo hoy en estos últimos tiempos, contaminando la casa de muchos cristianos, porque están viendo pornografía, están viendo películas de violencia, están viendo películas hasta de terror, están viendo películas de miedo, que esas películas, yo no sé si usted sabe, pero las películas, es como que hay un morbo en el ser humano de tener miedo por ver películas de terror, por ejemplo. Yo no sé si usted vio la película aquella donde la muñeca hace la cabeza así, ¿ve? ¿Cómo se llama eso? El exorcista. Y usted tiene miedo, pero con el tiempo están programando otra película, usted la quiere ver y es cristiano. Usted no sabe la contaminación que sufre usted cuando ve ese tipo de películas, porque en Hollywood aún los artistas y los directores de cine, hay algunos que son ¿cómo se llama? Como que son seguidores del diablo, y esas películas como que le ponen hasta cierto punto una unción demoníaca para que cuando las personas puedan ver esas películas sean afectadas en su espíritu, en su alma. ¿Sabe por qué eso pueden llegar a tener tanto efecto? Porque cuando usted está viendo la lica, así está, mire, hermano, está abierto totalmente, está abierta su mente, está abierto su espíritu, está abierto su alma, sus emociones, todo está abierto para que el espíritu demoníaco, manipulado a través de imágenes y de acciones de terror, afecten su hombre interior y su mujer interior. ¿Aló? Y bloqueen totalmente lo que Dios quiere hacer en su vida y contaminen el templo del Espíritu Santo. Lo tremendo es que ahí está el pueblo de Dios contaminado. Sus acciones hacen que poderes demoníacos vengan y contaminen su propia casa, que es el templo del Espíritu Santo, su propia casa donde habitan él y su familia, porque posiblemente los hijos pueden estar viendo pornografía también, pueden estar contaminando la casa, pueden los hijos estar teniendo relaciones íntimas fuera de la voluntad de Dios. Sus acciones están atrayendo el poder demoníaco en vez de traer el reino de Dios sobre ellos. Pero por otro lado están aquellos que tienen acciones de acuerdo a la voluntad de Dios, tienen temor de Dios, se están apartando del mal, quieren hacer la voluntad de Dios. También se acciona el poder angelical de Dios a favor de ellos aquí en la tierra. ¿Aló? Quiero terminar con esto. Salmo 103. Quiero terminar con esto, por favor. Salmo 103. Quiero que vayan ahí conmigo, por favor. Wow, esto es poderoso lo que les quiero decir. Daniel atrajo los dos reinos espirituales. Salmo 103. Vamos a ver del versículo 17 hasta el 22. Por favor, los que están poniendo ahí
los versículos. Quiero terminar con esto. Mire pues, Junior, quiero terminar con esto. Me bajo de una vez para que no diga el hermano así dice ya, y sigue. Para aquellos que critican, ya les leí el pensamiento. Mire lo que dice Salmo 103, versículo 17. Escúcheme bien. Dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Tengo otro mensaje que se llama el temor de Dios también. Es bíblico. El temor de Dios no nos va a hacer pecar ni caminar fuera de la voluntad de Dios. El temor de Dios establecido en nuestros corazones nos evita de andar en pecado o de hacer acciones totalmente en contra de la voluntad de Dios. Hay muchos cristianos que no tienen el temor de Dios ni conoce el temor de Dios. Por lo tanto viven vidas de acuerdo a su criterio. Sí creen en Dios, pero no tienen el temor de Dios. El temor de Dios es como una alarma que se activa para no pecar en contra de la voluntad, ni hacer nada indebido. Y no anden ustedes con religiosidades, no. El temor de Dios activado en nosotros no nos deja pecar. Muchos de ustedes necesitan el temor de Dios. Mire lo que dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Vamos rápidamente al versículo 18. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Vamos rápidamente porque los voy a llevar a algo muy tremendo para aterrizar. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Es cierto eso o no es cierto? Ok, pero sigamos leyendo. Versículo 20. Bendecida Jehová. ¿Quiénes? Vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Esto es poderoso. ¿Qué dice? ¿Qué van a hacer los ángeles? Son poderosos en fortaleza. ¿Para ejecutar qué? Su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto o mandamiento. Oiga la revelación de Dios aquí. Ya lo he dicho en otra ocasión. ¿Qué le dijo el ángel a Daniel? Desde el momento que dispusiste tu corazón, ¿qué le dijo? ¿Estaban aquí o no estaban aquí, hermano? ¿Ah? No pusieron atención. Fueron oídas tus palabras. ¿Sí o no? Desde el momento que dispusiste tu corazón para ver cuál era la voluntad de Dios con respecto al futuro de Jerusalén o de Israel, desde el momento que dispusiste tu corazón y proclamaste que querías saber cuál era el fin de la esclavitud, fueron oídas tus palabras. Por esas palabras que Daniel pronunció de su sentir que tenía, fue enviado inmediatamente ese ángel sobrenaturalmente para hacerle saber a Daniel que el tiempo había terminado, que la era de la esclavitud había terminado y que venía un tiempo de bendición para su pueblo. ¿Escucharon bien? Ahora, escúcheme bien. ¿Qué palabras está hablando usted aquí en la tierra? ¿Qué palabras está hablando usted aquí en la tierra? Porque las palabras que usted hable las ejecuta un demonio que va a venir, si es en contra de la voluntad de Dios, o la ejecuta un ángel enviado por Dios para el cumplimiento de su palabra. Hermano, aquí en Guatemala no se puede. Usted está hablando una palabra negativa. Hay demonios que van a llevar a cabo esa palabra. Pero si usted dice, la palabra de Dios dice que mi Dios suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Hay una palabra de Dios hablada por un hijo aquí en la tierra, y eso se convierte en un mandato, en una orden para los ángeles, para que vengan, nos asistan y se cumpla esa palabra. ¡Wow!
Pero ustedes no saben, hermano, mire, yo caigo en los pecados porque uno es carnal. Entonces el diablo dice: sí, te voy a traer todas las tentaciones y te voy a empujar para que peques, porque tú crees que eres un simple ser humano, que puedes caer en pecado porque eres débil. Pero la Escritura nos dice al contrario. Diga el débil, ¿qué dice? Fuerte soy. Cuando sueltas esa palabra, Dios desde los cielos dice: hay un hijo mío ahí en la tierra que está hablando la palabra. Ángeles, vayan y traigan el cumplimiento de esa palabra para él. Yo no sé si me estás escuchando, yo no sé si me estás entendiendo, pero lo que tú hables en esta tierra tiene poder en esos ámbitos espirituales, tanto en el demoníaco como en el angelical, de parte de Dios. Dios quiere que hable la palabra de él aquí en la tierra, porque genera una convulsión en el ámbito espiritual. Voy a ayunar y voy a ayunar por 21 días, dice usted, ¿va? Al diablo dice: a este hay que pararlo a como el lugar, porque eso genera poder. Pero si tú te mantienes, entonces Dios dice: hay que enviarle un ángel para que lo sostenga y lo fortalezca. Dice la Escritura que cuando Jesucristo estaba en su agonía, dice que vino un ángel y lo fortaleció para llevar a cabo el camino a la cruz. Cuando nosotros estamos decididos, el mundo te puede abandonar. Los familiares te pueden decir: estás loco, ¿cómo te vas a meter a un ayuno de 40 días? Te vas a morir, te dice tu abuelita, ¿verdad? No te vas a morir, vas a vivir en la vida. Vas a entrar a vivir la verdadera vida plena, sobrenatural. Y entonces viene el diablo y dice: hay que pararlo. Por eso es que muchos no ayunan ni oran. ¿Verdad que por eso cuesta orar, hermano? Usted está orando y se le cruzan un montón de pensamientos, ¿no? Hasta pensamientos, ideas tontas y locas, fuera de lugar. Usted se quiere sacudir los pensamientos. Es el diablo que lo está atormentando, porque no quiere que ore. Porque la oración nos comunica con el Dios Todopoderoso, o el Padre Eterno. Amén. Pero por otro lado, hay ángeles, serafines, esperando que usted continúe al propósito por el cual el Espíritu te inspiró para orar y ayunar, para ver el cumplimiento de sus promesas y su voluntad sobre tu vida aquí en la tierra. Pero es que muchos no están experimentando el poder de Dios ni el reino de Dios, porque no oran, no son consistentes, no oran. Mire, yo oro y cuando no veo que esté conmigo, le meto más a la oración. Y si no, hay que meterle ayuno, hay que meterle todo para traer el favor de Dios, la manifestación de Dios por medio de seres espirituales que están a favor de los que vamos a heredar la salvación. Amén. ¿Aprendieron algo? Tus acciones aquí en la tierra mueven el poder de Dios o mueven el poder del enemigo. Nosotros hemos sido llamados para ser gente de cambios en esta tierra. Dios está esperando que tú te dispongas, y se empieza, con eso termina, en una buena relación íntima con el Señor, consistente, permanente. Si es posible, hay que alimentarla cada día, incrementarla, porque a la medida que la incrementas tu relación con Dios por medio de la oración, cosas sobrenaturales empiezan a suceder. Amén. Tu economía va a cambiar porque hay promesa. Dios te quiere bendecir por eso mismo. Él es galardonador de los que le buscan, dice la palabra. Estamos llamados para algo grande, hermano. Estamos llamados para demostrar el reino de Dios aquí en la tierra. Estamos llamados para ser luminarias de este mundo, como espejos, que la gente diga: oiga, pero ellos les va bien, se ven sanos, una buena familia, se ven prósperos, se ven bien esa gente. ¿Qué tiene? Tenemos el reino, hermanos. Tenemos a Cristo, hermano. Tenemos una buena relación con Dios. Y saben, dicen también que no solo se ven bien,
sino que dicen que cuando oran, dicen que suceden milagros. Ojalá toda la sociedad y la comunidad donde vives, todos tengan ese concepto tuyo. Y no que diga, ese no le habla a nadie, es porque es evangélico. Y yo le puedo decir, sí, pero evangélico religioso, no un evangélico del reino. El evangélico del reino, él trata de relacionarse con las personas para de alguna manera mostrarles el poder de Dios, la bendición de Dios sobre ellos. ¿Aprendieron algo ¿Qué poder angelical les va a mover usted? ¿Los de Dios o los del diablo? Usted decide. Usted decide. Amén. ¿Qué palabras va a hablar usted aquí en esta tierra? ¿Ah? ¿Las palabras del reino? ¿O las palabras de sus emociones o de lo que otros dicen? Tenemos que hablar la palabra de Dios. Cuando usted habla la palabra de Dios aquí, genera un poder espiritual, angelical, para que vengan a asistirlo a usted aquí a esta tierra. Amén. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios.